Demolición de la presa de Yecla-de-Yeltes. Dentro de las actuaciones acometidas en el marco del proyecto Lazy River, se ha procedido a la demolición de uno de los obstáculos transversales más importantes ubicados en su área de actuación y que impedía el paso de la fauna piscícola, presa de Yecla-de-Yeltes. Esta presa se encontraba situada en el río Huebra y fue construida en el año 1958 para abastecer de agua al municipio de Vitigudino. Sin embargo, la construcción de nuevas infraestructuras y conducciones de abastecimiento de agua procedente del río Tormes solucionó definitivamente los problemas de suministro de agua a esta zona, por lo que la presa de Yecla-de-Yeltes dejó de utilizarse, cayendo en desuso y abandono. Por este motivo, la Confederación Hidrográfica del Duero, conforme a la Ley de Aguas y una vez comprobado que un aprovechamiento está fuera de uso, inició y resolvió el expediente de extinción del derecho al uso privativo de las aguas, revertiendo estas infraestructuras hidráulicas al Estado. De acuerdo al artículo 126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, con objeto de garantizar la continuidad fluvial, los organismos de cuenca promoverán la eliminación de infraestructuras que dentro del dominio público hidráulico se encuentren abandonadas sin cumplir función alguna ligada al aprovechamiento de las aguas, teniendo en consideración la seguridad de las personas y los bienes y valorando el efecto ambiental y económico de cada actuación. Finalmente, no habiendo ningún interesado en hacerse cargo de esta infraestructura ni otro motivo que justificara su permanencia, la Confederación Hidrográfica del Duero, atendiendo tanto a razones ambientales, económicas y fundamentalmente de seguridad, resolvió la demolición de esta presa. Los trabajos se iniciaron en abril del 2018 y contemplaban no solo la demolición total de la presa, sino también la adecuación del entorno, incluyendo la rehabilitación de los restos del antiguo molino anegado y construcción de una rampa de peces en el azud para asegurar la conectividad de este obstáculo. El cuerpo de la presa estaba constituido por 18 metros de labio de vertido fijo, con 4 vanos de 5 metros cerrados por sendas compuertas de 4 metros de altura y separadas por pilas de hormigón armado de 1,5 metros de ancho. El vertedero fijo se situaba en la margen izquierda y tenía una altura sobre el cauce de 9 metros. El tramo de compuertas ocupaba la parte central del cauce y se prolongaba 28 metros hasta el estribo derecho, donde se ubicaba una caseta que albergaba la estación de bombeo e instalaciones auxiliares. Sobre las compuertas se disponía de una pasarela de hormigón donde apoyaba la estructura metálica con los sistemas de accionamiento de las compuertas. Los trabajos de demolición comenzaron con la retirada de todas las partes mecánicas y eléctricas de la caseta. A continuación, se procedió a la demolición de esta estructura, cuyos restos sirvieron de base a la rampa de acceso de la máquina para acceder a los pilares de hormigón de la presa. Una vez creado este acceso, se comenzó por el desmantelamiento de los mecanismos y contrapesos de la primera compuerta, a cuya demolición se procedió una vez estabilizada a nivel del suelo. Las primeras labores permitieron evaluar mejor la calidad de la estructura y, por tanto, valorar si el tiempo estimado a priori en el proyecto había sido correcto. Parte del hormigón empleado en la construcción del estribo derecho no había sido armado, por lo que con la llegada de la maquinaria específica para aplicar, las labores comenzaron a progresar a buen ritmo. La principal dificultad, sin embargo, la presentó cada uno de los sólidos pilares de la estructura que dificultó la extracción de la primera compuerta hasta que las labores de demolición no permitieron el primer desescombro y el avance de la obra hacia las siguientes compuertas. Además, la retirada de la pasarela, los mecanismos de las compuertas y sus contrapesos hubo de hacerse con la debida precaución, al estar estas estructuras muy elevadas por encima de la zona de acción de la maquinaria. Una vez estabilizada la parte superior de la estructura, la maquinaria acometía las labores de demolición de los pilares. Tras 4 jornadas de demolición,
Los trabajos permitieron la retirada de las dos últimas compuertas, con lo que a términos prácticos el río comenzaba a correr libremente desde ese momento. Sin embargo, la presencia de los pasos para la maquinaria y del basamento, colocado aún sobre la roca, no garantizaba la plena conectividad desde el punto de vista piscícola. Fue tras la primera semana de demolición que la conectividad del río comenzaba a recuperarse, con el escalón de la presa eliminado de forma que la zona ya era remontable por las especies presentes en la zona. De hecho, durante el periodo de realización de las obras y gracias a los altos caudales circulantes en ese momento, los primeros bancos de bogas fueron detectados aguas arriba del embalse por primera vez en décadas, constatándose así los primeros resultados de restauración ecológica de la actuación. El final de trabajos en la zona del muro concluyó con la retirada del rebosadero de la margen izquierda. Con esta acción, la presa de Yecla de Yeltes había desaparecido por completo y tras el desescombro de la zona que permitió la retirada final del basamento de hormigón, el río recuperaba por completo su conectividad longitudinal y daba sus primeros pasos hacia la recuperación de la naturalidad aún presente a pocos metros de la actuación. Continuando con el proyecto, llegó el turno de la recuperación del antiguo molino y de forma fundamental de su azud con objeto de mantener una zona de abrevadero para el ganado de una manera compatible con las migraciones piscícolas. El proyecto Cypriver persigue la conservación y mejora de las especies de ciprínidos de esta zona geográfica, por lo que entre las actuaciones se incluyó la construcción de un paso para peces siguiendo las directrices para la instalación de este tipo de pasos desarrolladas por el Cypriver en diferentes localizaciones dentro de su zona de actuación. Tras la eliminación de la presa de Yecla y el conjunto de permeabilizaciones de obstáculos, el río Huebra recupera la conectividad longitudinal en un 95% de su recorrido, permitiendo el paso migratorio de sus especies piscícolas a la vez que se protege una parte importante del patrimonio histórico ligado al río, manteniendo un uso del río compatible con la economía de la zona.